Buenos días. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, la Librería Universitaria y la Editorial Universitaria, la Biblioteca César Brañas, la Dirección General de Administración y la Biblioteca Central les dan la más cordial bienvenida a esta sala de conferencias, en donde tendremos el conversatorio acerca del libro Viento Negro del poeta y escritor guatemalteco César Brañas. Para dar inicio a este conversatorio, vamos a cederle la palabra al licenciado Luis Herrera, coordinador de la Biblioteca César Brañas. Bienvenido. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los expositores, al licenciado que nos acompaña en la editorial universitaria. Para nosotros es verdaderamente un honor que estén aquí en la casa de César Brañas el día de hoy, que se celebra el Día Mundial de la Poesía, por lo cual se decidió hacer esta actividad como un homenaje a César Brañas y su obra, y para darlo a conocer, porque realmente César Brañas es muy poco conocido en nuestro medio. La generación del 20, amigo de Miguel Ángel Asturias, de Luis Cardosa de Aragón. Entonces creemos que es necesario estar haciendo estas actividades para promoverlo a él y que se conozca. Yo les doy la cordial bienvenida a esta que fue su casa, y aquí estamos ubicados en la sala Luis Cardosa de Aragón. Estos son sus libros que él nos donó en vida y se trajeron desde México. Pues quedan aquí, sean bienvenidos cuando quieran, que esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Herrera. Ahora quiero presentar a ustedes a la licenciada Gloria Elizabeth Juárez Chehuen, quien es jefa de la Biblioteca Central, que también tiene unas palabras para mí. Buenos días a todos, buenos días a nuestros expositores, la doctora Gisela López, el doctor Gustavo Bracamonte, al maestro Roberto Cifuentes, y a todos quienes nos acompañan. La verdad es que es un gusto tenerlos acá y de verdad que un placer enorme ver tantas personas acá en esta sala, ¿verdad? Porque es importante, estas actividades no solo pretenden dar a conocer, ¿verdad?, la obra de César Brañas, como bien decía el licenciado Luis Herrera, es muy poco conocido, pero la intención es también que ustedes lo conozcan y fomentar un poco la cultura y la lectura, sobre todo en los jóvenes que hoy nos acompañan, ¿verdad? Porque lamentablemente en Guatemala ahora la lectura es, si vemos los números, dice que solo una persona lee por placer y los demás solo leemos por obligación, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos estudiando, ¿verdad? Para las tareas, ahora ya ni siquiera tomamos un libro para leer, sino que todo está en el internet. Y eso recordemos que está afectando nuestro aprendizaje, ¿verdad? Porque la lectura nos da mucho conocimiento, enriquece nuestro vocabulario y también nos transporta a vivir esas experiencias que muchas veces los escritores nos comparten a través de sus libros. Así que sean bienvenidos y esperamos que disfruten esta actividad. Gracias. Para adentrarnos en la parte medular de esta actividad, quiero presentar a ustedes a la doctora Gisela López, escritora, académica y crítica literaria feminista, doctora en estudios de género por la Universidad Internacional de Andalucía, comunicóloga y especialista en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora y docente en programas de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad Mariano Gálvez, coordinadora de proyectos de investigación con la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, avalados por UNELSIN y UNUSAC. Cuenta con publicaciones académicas sobre crítica literaria y comunicación. Su obra literaria ha sido traducida y publicada nacional e internacionalmente. También quiero presentar a ustedes al maestro Gustavo Bracamonte, periodista profesional, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Comunicación por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee maestría en Dirección de Medios por la Universidad Panamericana y doctorado en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y del Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos. Su producción literaria es de 45 poemarios. Además ha publicado
varias antologías a nivel nacional e internacional y es miembro de la Junta Directiva del Centro PEN Guatemala. Serán nuestros expositores, nuestros conversadores el día de hoy, y para moderar el conversatorio, dejo en el uso de la palabra al licenciado Roberto Cifuentes Escobar, quien estará dirigiendo el conversatorio. Gracias, Pedro. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muy amables por estar mañana con nosotros en la presentación del libro de don César Breñas, Vientos de los Paternales. Es un gusto también tener con nosotros a la familia de don César Breñas, que nos acompaña aquí. Ustedes, gracias por estar con nosotros, muy amables por acompañarnos. De igual forma, le informo a nuestros expositores que nos acompañan los jóvenes y visitas del Instituto y Academia Práctica Comercial. ¿Sí? Gracias por venir, se los agradecemos mucho a ustedes y a sus docentes por darles la oportunidad de estar esta mañana en esta plática bastante interesante, porque vamos a tratar sobre un libro, un poemario de César Breñas. Para iniciar, doctora y mi estimado doctor Gustavo Bracamonte, tienen ustedes el tiempo necesario para una explicación sobre el contenido del libro. Iniciamos con usted, doctora Gisela. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, pues agradecer esta invitación. La Biblioteca César Breñas es un legado, ¿verdad? Maravilloso para todas las juventudes y para quienes hacemos investigación. Creo que realmente es un espacio que nos aporta, que tiene esos tesoros aquí conservados, ¿verdad? Y no encontramos en otros lugares lo que está en. Entonces es un baluarte para la lectura y para la investigación. Me alegra mucho, me siento muy honrada de que nos acompañen pues ustedes, ¿verdad? Como familiares. Gracias. De este maravilloso guatemalteco, que realmente es su legado. Hoy estaremos conversando sobre uno de sus libros, ¿verdad? Pero dejó un vasto legado, tanto en narrativa como en poesía, pero sobre todo también un legado por todo ese gran trabajo, esa generosidad de promover a escritores jóvenes, de abrirles las puertas para que su obra pues pudiera difundirse, ¿verdad? Y conocerse. Entonces, fue padrino de muchos escritores guatemaltecos y pues él de por sí ya como integrante de la generación de los años 20, ¿verdad? Pues forma parte de todo un recorrido histórico de las letras guatemaltecas. Pero según pues yo estuve profundizando, ¿verdad? Un poquito más sobre su biografía, que muy poco, él era, dicen, muy discreto, ¿verdad? Entonces no mucho daba a conocer, pero sí a través de las personas que se vieron favorecidas por ese gran apoyo y esa promoción que él desarrolló, pues sabemos que apoyó también a la generación de los 40, a la de los 50 y a la de los 60. Entonces realmente él no solo un gran maravilloso escritor, no que muy generoso, ¿verdad? Todo un gestor cultural que promovió la obra de tantos escritores jóvenes en Guatemala. Y bueno, realmente también estamos aquí hoy porque él incluso dejó su casa, ¿verdad? Abrió las puertas de su propia casa para legársela al pueblo guatemalteco a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Entonces, todo un legado, y me parece maravilloso que en el Día de la Poesía estemos aquí, ¿verdad? Conversando un poquito sobre su recorrido, sobre su trayectoria. Ahora ya refiriéndome a Viento Negro, yo realmente estoy cada vez más maravillada con el texto, porque tiene una resonancia que trasciende las épocas, que trasciende los tiempos, o sea, es tan vigente como cuando lo publicó en 1938. Yo creo que va a haber que celebrar los 100 años, ¿verdad?, del libro, si estamos por acá, y si no, quienes estén, van a estar aquí algunos de los jóvenes exponiendo en el 2038, ¿verdad?, que se van a cumplir 100 años de este maravilloso libro. Yo creo que realmente es una obra que trasciende la temporalidad, también trasciende fronteras, incluso se le ha llegado a comparar, ¿verdad?, con el poeta Manrique, ¿verdad?, que hizo también un poema póstumo a su padre y que forma parte de la historia de la literatura universal. Yo creo que Viento Negro forma parte de ese patrimonio literario universal también, ¿verdad? Y me parece fantástico ese trabajo editorial, ¿verdad? Porque solo así va a llegar a las juventudes, a los estudiantes, a las nuevas generaciones. Esta obra, pues, es una obra, a mí me retrotrajo mucho ese sentido tan solemne de las obras griegas, ¿verdad? Cuando pues expresaban los sentimientos humanos con tanta profundidad, pues estos autores del teatro griego antiguo, ¿verdad?, como Sófocles, y realmente se siente como más allá del discurso, realmente la poesía llega a atravesarlo, ¿verdad?, al autor, al personaje central, que en este caso él se autodenomina el joven luctuoso, ¿verdad?, porque él ha tenido la pérdida de su padre. Entonces, creo que es una elegía realmente maravillosa, porque nos da a conocer como los distintos momentos de ese dolor, las distintas interpretaciones que cuando una persona está en duelo, ¿verdad?, va a pasar como por varias etapas, y él a través de este poema y sin perder el hilo, ¿verdad?, además desde que empezamos no nos suelta de la mano a nivel discursivo, ¿verdad?, esa coherencia en el planteamiento de estas ideas tan profundas sobre lo que puede significar la muerte, pero más allá de la persona que murió, para quienes estamos o nos toca en algún momento vivir el duelo, ¿verdad? También se refiere al padre y a cómo, de hecho, le habla, ¿verdad? Le habla al padre para expresar todos estos sentimientos de dolor, de desamparo, que él los va a reflejar dándole una personalidad, humanizando, ¿verdad?, al viento. Y esa caracterización que hace del viento, y donde le va confiriendo pues una serie de características bastante, podríamos decir, tenebrosas, fatídicas, ¿verdad? También la lleva a hacer metáforas donde, por ejemplo, ubica a los perros. A mí me llamó mucho la atención que en varias partes del poema va
tomando la figura de los perros como parte de una representación metafórica. En un principio, para plantearlos como temerosos, ¿verdad? Como que se arrastran, como que realmente se muestran pusilánimes, podríamos decir, interpretando desde el punto de vista humano las imágenes que él está representando. Y luego también los asocia con la luna, ¿verdad? Esos perros sin luna. Entonces todo va como muy en la penumbra, en la oscuridad, pero no de una forma neutral, ¿verdad? Sino que le va a dar un carácter, también va a humanizar esa oscuridad, va a humanizar también la lluvia. Entonces hace un trabajo maravilloso de volver los personajes, ¿verdad? Cada uno de estos elementos de la naturaleza a los que, digamos, convoca para expresar ese dolor tan gigante que no cabe en un corazón humano, que se expande por todo el escenario, ¿verdad? Y cobra figura a través de la noche, a través del viento, a través de la lluvia. Entonces, realmente es un poema que nos toca profundo, pero que también da muestra de esa riqueza del lenguaje que utiliza el autor, ¿verdad? Una maravillosa riqueza del lenguaje, porque aunque es bastante extenso el poema, no vamos a encontrar la misma frase, ¿verdad? Sino que recrea y va recreando, convoca personajes mitológicos también, ¿verdad? Como Eco, que pertenece a la mitología griega, ¿verdad? Y a quien le pide consuelo. Y de alguna forma, pues allí involucra también el aspecto femenino, ¿verdad? A las mujeres. Esta parte, Eco, es una representación de una mujer. Entonces, él busca ese amparo, ese consuelo en esa relación o articulación, conexión con un ser femenino en este caso. Entonces también nos da un espacio ahí a las mujeres, ¿verdad? Porque muestra ese aspecto que muchas veces desarrollamos de la empatía, ¿verdad? De la solidaridad con otro ser humano cuando se siente mal. Y él lo toma en cuenta y lo introduce en el poema. Entonces creo que realmente es una obra que podríamos pasar conversando todo el día. Yo aporto estos elementos. Tiene de verdad una fuerza discursiva que, como les digo, a mi modo de ver, trasciende tiempos y trasciende latitudes. Y llega hasta nosotros aquí gracias a la editorial universitaria. Y bueno, invitar a todas y a todos a leerlo, ¿verdad? A darse ese tiempo de sumergirse en esas imágenes tan maravillosas que nos ofrece el autor. Y realmente es como asistir a una representación que yo me imaginaba hasta el escenario, así de los anfiteatros, ¿no? Donde pues se daba lectura o se representaban estas tragedias, ¿verdad? De los griegos. Y que de verdad no se queda de ningún modo como de una forma paralela, sino que realmente es una elegía que yo apostaría porque dentro de la enseñanza de la literatura le podamos hacer valer ese carácter universal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Usted tiene mucha razón al decir que es un tema que podemos pasar platicando bastante sobre su contenido, porque tiene 400 o 450 versos, ¿sí?
no es un poema muy largo, entonces uno puede leerlo varias veces y tratar de ir descubriendo todo lo que la autora nos está explicando. Ustedes pueden ver aquí el original, ¿sí? El libro de don César Breñas, que es el original. Y en el otro extremo, el libro último, la versión que publicó la edición universitaria. Esa es otra, la última edición. Que tiene un costo de 25 quetzales. Aunque aquí nos ha costado más caro el libro en otros lados, pero se ha adquirido. Pero el precio en la librería universitaria es de 25 quetzales. Aquí no lo tienen. No está a la venta ahora por los problemas que tenemos, no se puede sacar libros de la universidad. Pero cuando se resuelva todo, pues estará a la venta. Yo le voy a pedir al doctor Gustavo Bracamonte. Yo siempre le digo poeta. Me confundo cuando lo menciono, amigo poeta. Si es posible, dar lectura al poema para que ustedes conozcan. Eso iba a ser. Wow. Buenos días. Bien, la doctora Gisela habló del poema. Acá está. Lástima que no hay uno para cada uno, porque la universidad tendría que ayudar a fomentar la lectura, ¿no? Entonces, Sí. obsequiarles uno. Pero, bueno, por las problemáticas, ¿no?, que existe, esperamos que se resuelvan. Yo admiro mucho a César Parañas, no solo como poeta, sino como periodista, porque trabajó en El Imparcial. Además de ustedes como estudiantes, está también Kristen, que es estudiante de periodismo, vecino de acá de la casa. Entonces, precisamente había pensado, no hice un análisis, sino que lo que quiero y me gustaría es que ustedes participaran, para que no estén ahí tan serios ni serios, sino que participen de la poesía de... ¿Qué piensan ustedes? Voy a ir leyendo página por página, no vamos a leerlo todo, pero... ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué siente? Porque esto es de sentir, ¿verdad? La poesía es sentimiento, más que racionalizar. ¿Qué sienten ustedes? A él se le muere su papá y escribe este gran poema. Imagínense, bueno, ustedes van a decir cuánto lo amaba, ¿no? Para escribir esto lo amaba tremendamente, ¿no? Entonces, noten ustedes, dice así: el viento lóbrego de hendidas garras, temblando viene de comarcas misteriosas. El viento lóbrego de ateridas flácidas carnes de perro humillado y ululante. Negro heraldo de agüeros funestos, viene de países horrendos, en que el espanto medra de foscos febreros echado. No le vemos los ojos de carbunco, de horror y de crimen. No le vemos las fauces en que espuman azortadas voces. No le vemos los pies claudicantes, no le vemos los pechos violentos. Sentimos su fuerza ruda, el empellón con que pasa tumbanos en lagos de asfalto de miedo. Queremos franquearle, y olorosas en la garganta epiléptico nos hinca, asesinándonos pavoridos estertores de sombra. El gran viento luctuoso viene de las pampas del sueño, de los cereales de la angustia, de los desiertos desnudos como jóvenes sombríos, al suicidio predispuestos, del dolor evadidos. El viento en la noche amarga cruza, maquinista de locomotora de pesadilla, que en nuestro corazón se estrellan, aparatosamente en mudas catástrofes sin tiempos ni testigos. El viento cargado de dudas huye, y en su desazón nos arrebata. El viento malvado, con crímenes de siglos a la espalda, y anarquistas cóleras en el pecho se atorbellina, y hacia el vacío
nos proyecta. Por entre un turbión de deshechas alas, por entre un dilatado pánico de estrellas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de este poema? Está comparando la muerte con el viento, ¿no? Bueno, entonces sigan ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Se siente el gran dolor, El dolor. que él sentía. Muy bien. Una gran pesadumbre, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Todas sus vivencias que estuvo, digamos, en ese momento tan doloroso, pues. Las vivencias. O cómo lo interpretaba él, lo hacía manifiesto En el momento de en el muerte. momento del duelo. Exactamente. Muere el papá. Sí. Y siente entonces cuando muere su papá, la muerte, o sea, el viento casi como un huracán, ¿no? Que se pasa llevando todo. Y dice bien que es la muerte de su padre, pero la muerte no es solo de su padre, sino también está hablando de la muerte Sí. En general, sí. en general, ¿verdad? Pero ¿qué piensan los jóvenes y las jóvenes? Habla del tren también, ¿no? Sí. Ustedes no conocieron el tren, ¿verdad? Solo el tranvía ahora lo han visto por la tele. ¿Sí? Allá está levantando la mano, compañerita. Es un síntoma que cuando uno se siente como destrozado con uno mismo y eso ya no se puede borrar como uno se siente. Es como parecer un viento negro, ya que nunca se borra, todo se mira todo negro. Ya no se mira al color como uno quiere. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? También como se llega a escapar del miedo mismo o por decirlo, el dolor, porque ahí dice que para escapar del dolor el mismo suicidio, por el sentimiento de la muerte de su padre. Muy bien. Y incluso como un perro, ¿no? Ustedes ven un perro negro, grande, que viene rabioso y que viene a destrozar todo, se lleva todo, ¿no? Es interesante, así se siente, ¿no? La muerte de alguien que uno ama, pues, muchísimo, ¿verdad? Es un viento violento. Exactamente. Y además de eso tiene otra característica. Además de ser violento, que es negro. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes, solo imagínense, ¿verdad? Que fuera como una noche que caminara, toda la noche que caminara y que viniera hacia nosotros. Horrible, ¿no? Esa es la muerte. Pero además es hermoso, ¿no? Dice así: el viento negro, el viento mendigo nos hurta monedas de clamores y nos deja haraposas soledades y solitarios amores de miseria. Al viento lóbrego confío en la noche amortecida, mi carne escéptica y mi sueño, mi angustia y mi canto. Ahora soy no más el joven luctuoso, que en la noche sin límite se pierde. Ahora soy no más el joven luctuoso. Van delante de mí sombríos pasos, pasos sin dueño y voces no emitidas. Perros de luna ladran a las tierras ocultas, por submarinos soles bañadas. Perros de luna de invierno maceradas. No distingo mi sombra dentro de mí acurrucada, y en los espejos de la distancia mis pies resbalan taciturnos y miopes, caídos de un sediento mundo, escapados de la mano de Dios. Pero ahora soy no más el joven luctuoso, que pule el marfil de su actitud no esperada, del dolor huésped desventurado, amargo y silencioso como árbol sin raíces.
apenas por las espaldas de contrarios vientos sostenido. He perdido mi país de nubes, mi pañuelo de expertos adioses, mis lanzaderas de golondrinas, mis manos calladas, mis carabelas, mis alas. He perdido mi país errante y ahora solo soy el joven luctuoso de las noches desdeñado, de luna, de la sombra, de los sombríos huertos, de los fúnebres jardines, de las negras fuentes, de los pálidos pozos, de las lentas estrellas, de las tiernas guirnaldas desdeñadas. ¿Dónde mis pies? ¿Dónde mis alas? ¿Dónde mis risas tempestuosas? ¿Dónde mi silencio de tétrico dosel desvariado? ¿Qué sintieron? No solo la muerte de su papá, sino la muerte de dentro de él, lo que él sentía. Para él murió dentro de él también. Una parte de él murió. La soledad que él llegó a sucumbirle, pues, ¿no? Una soledad así, en donde se sentía él también así, muerto, por una transición de tiempo nada más, porque después era la inspiración. La soledad de la Y compañía. la oscuridad que lo atormentaba, Ajá. que lo hace manifiesto ahí, porque para él era una especie de pesadilla. Entonces, ¿cómo salir de eso? Estaba sumergido en esa oscuridad. ¿Jóvenes? Para mí es bastante triste en el sentido de que representa estar solo, un camino sin rumbo, un paso sin dirección. Básicamente ahí dice que perdió un país, perdió su mundo, perdió a su padre. No tiene prácticamente salvaciones, como estar en una noche oscura, no se sabe qué va a pasar para él. Va a ser delante de él pasos inviernos fríos, dijo, así que va a ser duro para él, porque no tiene un guía, porque él lo tomaba parte de ser padre como su mano derecha, como un guía, su representación. Imagínense cuánto quería su padre, qué significaba su papá para él, ¿verdad? El mundo entero. El mundo entero, exacto. Un país. Básicamente su vida. Su vida, su existencia. Por eso murió también él internamente, ¿no? ¿Alguien más? Yo. Sí, por favor. A mí me llama la atención también cómo él se llama a sí mismo, el joven luctuoso. Y cuando su padre murió, él ya tenía 39 años. Sin embargo, él se seguía considerando un joven. Y esto tiene que ver mucho con el tamaño de la figura de su padre, ¿verdad? Entonces, digamos que él miraba a su padre tan magnífico representante del ser humano, ¿verdad? Que él todavía no se consideraba a la altura de su padre. Entonces, por eso se situaba todavía como el joven, ¿verdad? Esa reflexión. Roberto, por Yo favor. voy a cambiar la mecánica de la pregunta, porque iba a ser al concluir cada uno, pero ahora la voy a plantear directamente. Yo creo que César Brañez, al fallecer su papá, aún tiene el dolor de la pérdida de la mamá, ya que perdió a su mamá muy joven. ¿Sí? Ese sentimiento que él tenía ante la pérdida de un ser tan querido como es la madre para uno, él aún lo guardaba y afloró con la muerte del padre, ¿no? Porque él era muy joven, por eso es lo que dice la doctora, él aún se queda de joven y había perdido muy joven a su mamá, muy niño casi, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se ve el sentimiento de él al escribir su poema. ¿Sí? Exacto. Y está, bueno, como dice la doctora,
se define a sí mismo como joven, luctuoso. O sea, él es el luto en sí mismo. ¿Ya? Y eso es, digamos, bueno, supongo que fue momentáneo o pasaron años. Bueno, sin embargo, él fue bastante solo. No sé si triste, pero yo no lo conocí personalmente, desafortunadamente, pero quienes lo comentan, muy nostálgico, ¿no? Seguramente por todo esto, ¿eh? Estaba leyendo de uno de los poetas peruanos, José Semé, no sé si ese es pronunciado. Su mamá muere a los 2 años y que se queda solo el poeta. Y luego se queda con su madrastra, pero esa pérdida no la superó, porque posteriormente a los 40 y pico de años, ella no soportó tanta cuestión y bueno, no sé qué pasó ahí. Narciso, ya serás bosque de sauces a la orilla del gran río del llanto. Qué precioso, ¿no? Narciso, ya serás bosque de sauces a la orilla del gran río del llanto. Ahora me ladran perros de migradas lunas. Ahora me huyen los fantasmas cotidianos y las campanas. Ahora me huyen porque soy el joven luctuoso. Porque soy el portador de las lágrimas perdidas. Porque he perdido las islas del día. Porque he roto los cauces de la noche y los diques del llanto. Porque he destrozado los puertos de los oscuros litorales de la vida. Porque soy no más el joven sombrío, ebrio en los laberintos de su luto. Vino negro, viento negro, negro abrazo del cielo negro, luctuoso y sombrío como los perros sin luna, como las abandonadas lunas sin tierra en las órbitas de la angustia perdidas. Tendido estás. Sí, isla inmóvil, ya en la densa mar del tiempo. Los riachuelos azules de tus venas se desperezan sin rumor por los cauces de piedra de la muerte, húmeda lava de la muerte. Sobre tu pecho, pálidas manos decaídas, sin voluntad de alas, custodian las puertas del sueño. Última luz de mayo, acunan almohadones de sombra en tus ojos, abiertos ya del otro lado de la vida, a lunas de tierras extraviadas, a estrellas fugaces de cielo del todo nuevos, para tus ojos de recién llegado a otra vida. Isla intacta, equilibrio intemporal, dichoso aplomo, una onda de lágrimas, una espuma de plegaria, una herida ráfaga de sollozo, acuden a tus costas, nimban tu contorno, palandro de flores naufragan en tus orillas. Pero ya la sorda corriente de la muerte, tus raíces de profunda tierra taja, y impenetrables mares de soledad te arrastra. Impresionante, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Bellísimo, ¿no? Si alguien tiene que decir algo al respecto. La verdad, y él se representa bastante como joven, ¿cómo se le dice? Luctuoso. Luctuoso, Luctuoso. de luto. De luto. Cabal, se refiere a sí mismo como joven de luto porque en ese momento me imagino que él sintió que por toda su vida iba a tener un luto eterno, como lo leí ahí, pero sin luna o luna sin tierra, perdidos en la órbita, sin un rumbo, isla inmóvil que no va a tener un futuro, pero intacto. Que se adentra al mar, ¿verdad? Y se pierde.
Yo también opino que ahí menciona que las cosas se alejan de él, pero posiblemente él es el que se aleja, viendo ese estado, el dolor que siente en ese momento, poco a poco se va alejando y consumiéndose poco a poco en una soledad. Me imagino que para él fue una soledad eterna en esos momentos. Sí, murió solo, ¿no? Bueno, como morimos, vamos a morir todos, ¿no? Todos venimos, unos nos vamos. Sí. Pero hay una coincidencia de César Brañas conmigo, que su padre murió en mayo. Y todas mis pérdidas, por ejemplo, que he tenido, son en mayo también. Coincidimos, nos identificamos. Sí. ¿Sí? Interesante, ¿no? Si se percatan ustedes de ello. Mi hermano fue secuestrado en mayo, mi padre murió en mayo, mi madre murió en mayo, y yo espero morir en mayo. Pero no este que viene, ¿no? Tu escolta de cirios lacrimosos sondan la sombra de las escalas de tu viaje. Vestido ya de negro y plata, viene a besarte el viento de las estrellas de la calle. Viene tus mundos perdidos, una voz que solo tú oyes. En su brisa nos atropella, hace temblar los cirios veladores, se arrodilla a decirte adioses de tus cosas estremecidas huérfanas, de tu lar amparo, de tu sosegada pertenencias huérfanas. Las orejas de la aurora, tu palidez espacian, pronuncian tus perfiles y te haces más isla, más mundo que desaparece, más propiedad irrescatable de las enemigas manos de la muerte. Un silencio de flor encristala la anchurosa luz de tu semblante. Amiga silenciosa, silenciosa amiga, cándida eco, tómame las manos, doblega mi cabeza, apague el latido frenético de mi sangre, amiga silenciosa, porque ahora estoy triste como los barrancos en el crepúsculo, porque ahora el tiempo sobre mis hombros pesa y negras cadenas nocturnas a los pilares de subterránea noche me encadenan. ¿No oyes gemir el viento, el negro viento detrás de las vidrieras? Acállalo, eco, pero no te apartes de mi hermoso miedo. He oído su voz llena de tierra, llena de amargas sales de viaje, llena de silencio entrecortados, de sombras, de soledades. Sus pasos eran rúbricas misteriosas en la arena, y no sabía que venían a mi corazón. Me tenderé en la arena de los cementerios, en el playón de plata de la muerte, para sentir que resbalan sobre mí los pasos de tus palabras. Me llenaré de rumor de sus palabras, de su eco, y pasaré junto a la noche como un vendedor de cántaros, temeroso de que en las paredes de la noche se destrocen. ¿Qué les parece? Y voy a leerles la última página para que vean cómo termina, digamos, el poema. Te alejas en la sustancia del tiempo. Escuchen eso. Te alejas en la sustancia del tiempo. La luz no sabe qué paisajes se esconden en tus ojos cerrados. Las nubes que regresan de hemisferios ateridos
preguntan por tu sombra esculpida en yo no sé qué tierra de ausencia lívida y amorosa, en el río de diamante de un mayo herido. Mayo todavía no me había herido, no. Se congela en tenue eternidad tu agonía, como de miel de caña o de obstinada silenciosa. La arena del sufrimiento en tus manos se desliza. Recordarás cómo caen vagarosamente una, dos, sin propósito definido, como tristes días en tibio viento naufragadas las hojas de las ceibas. Rompan la muralla del silencio, porque tu voz quiere proyectar su onda, porque tu ademán quiere libertar sus pájaros. Recordarás que en mayo la tierra henchida, seno de mujer madura en calor de violencia vegetal, mayo no te había herido, sino esta luna afilada y tenebrosa, sino esta luna nueva. Recordarás cómo canta el agua, el área familiar de tu sosiego. Pero ya baten las sonoras plantas del delirio y aúllan los lobos de antiguos episodios por veredas en que no te pierdes de antemano por la gacela del enigma sorprendido. No te vayas, padre, río benévolo y patriarcal, detente. Pero ya eres sustancia del tiempo. Ya eres de mi corazón cercenada lejanía, presencia armoniosa en un mundo en el cual el olvido e inefable memoria se reintegra, y en virtud de perturación se acrisola, trigo y sol, miel y cristal, transparencia y vuelo, apta materia para construir auroras, designio puro de rendido sueño. El viento negro ha pasado. El gran viento negro en mi corazón por mayo herido. En mi corazón, en mi sangre, el viento negro. El gran viento negro sin orillas. El gran viento negro. Bien, y para que lo lean en completo, se lo obsequio a alguna estudiante, si alguien lo quiere. Por favor. Allá páseselo a... Gracias, doctor Gustavo Bracamonte, por la lectura interesante de la lectura del poemario. Ya el tiempo se nos ha agotado y creo que las preguntas en este momento nos falta aún 2 presentaciones. Solo una pregunta, doctora, para conocimiento de los estudiantes. ¿A qué le llamamos en la literatura las generaciones del 20, del 30? ¿Por qué esa clasificación en nuestro país? Sí, bueno, tiene que ver con los periodos donde se da la producción literaria de diferentes autores o autoras que resultan contemporáneos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el doctor Gustavo Bracamonte y yo somos contemporáneos, porque estamos escribiendo y produciendo literatura en un mismo momento, ¿verdad? En un mismo periodo histórico. Entonces, no tanto tiene que ver con en qué año nacieron las personas, porque él nació en 1899. Como Asturias. Sí.
Sí. Sí. De hecho, forman parte los dos de la generación del 20. Del 20. Entonces, no tanto tiene que ver en qué época nacieron, sino en qué época empiezan a publicar. Ellos con las... Sí, en qué época asumen, ¿verdad? Yo lo llamo compromiso, ¿verdad? Con no dejar que el mundo pase desapercibido, no dejar que la vida pase desapercibida, sino pronunciarnos a través de la escritura. Incluso con esta generación del 20 se ha dicho que tuvo un carácter político, no solo literario, porque era un periodo cuando estaba pues la dictadura de Estrada Cabrera. Entonces surge en ese periodo también un primer partido político que es el unionista, y en ese contexto podríamos decir, hay escritores guatemaltecos que empiezan a publicar, a producir, y se articulan, se conocen, ¿verdad? Se vinculan de alguna forma. Esto se ha dado, pues él formó parte de esta generación de los años 20. Por eso tiene que ver con la temporalidad, los años 20, pero no de nacimiento de cada autor, sino de producción literaria. Cuando nacieron para la literatura, ¿verdad? Y hay generaciones que incluso pues han estado han formado grupos ya en sí, ¿verdad? De sentarse a conversar, a compartir, a hacer publicaciones de antologías. Y esto sería entonces digamos, ¿por qué llamamos le damos esa denominación de generaciones, ¿verdad? A ese grupo de autores o autoras, o autores y autoras que conviven en un momento histórico determinado. Entonces, ahora pues están las redes sociales. Ellos se reunían en café, se tomaban su cafecito. Nosotros por el Facebook. Poeta. Felicitaciones, poeta. Y así también él nos mandamos los que estamos ahorita escribiendo. De alguna forma sabemos quiénes están publicando y nos conocemos, pero ahora más por las redes, creo yo, ¿verdad? Con sí. Brenda Solís Pong. Ahí estamos así como colega, mis contemporáneos o mis contemporáneas. Una pregunta para el doctor Gustavo, o más que todo para explicación a los jóvenes también. ¿Qué entendemos en poesía por metáforas? Bueno, metáfora es un recurso literario, ¿no? Está, por ejemplo, los poetas, para comparar el sol con el corazón, por ejemplo, entonces esa es la metáfora, ¿verdad? Mi corazón es como un sol que se apaga por la tarde, etc. Esa es una metáfora, es como una especie de comparación más, ¿ya? O sea, del corazón, como que tiene característica del sol, una cosa así, entonces se diría como la metáfora. Hay también hipérboles, que son exagerar las cosas, ¿no? Algunos son exagerados, ¿no? Le dicen a uno, no sé, exagerado, es hiperbólico, ¿no? Entonces también, la hipérbole se utiliza también en la poesía, pero se utilizan más en las narraciones, ¿verdad? Sobre todo las narraciones fantasiosas, ¿verdad? Como que, bueno, Asturias, por ejemplo, tiene, y Asturias, si ustedes leen mucho también, y César Brañas también, si lo leen en sus escritos, su narrativa, tiene muchas metáforas, tiene muchas comparaciones, tiene muchas exageraciones, etc. Usa mucho los recursos literarios, ¿verdad? No sé si
Sí. Porque ahí está Meani Muñoz, que es el especialista de Sí, eso. ¿verdad? Maravillosa esa. Perspectiva literaria. Agradecemos a la doctora Gisela López por su participación en el conversatorio, al doctor Gustavo Bracamonte. No vamos a decir en qué generación nos ubicamos en la literatura. Pero muy agradecidos también a ustedes. Y dejo en la palabra a nuestro compañero de labores, Pedro Apen, para continuar con el programa que tenemos. Quiero pedirles que podamos agradecer el análisis profundo de la doctora Gisela y el talento poético del maestro Bracamonte. Un gran aplauso. Bien, entonces es el tiempo de poder presentarles a la señora Dalia Lebrón, quien es un familiar del maestro César Brañas, quien tiene unas palabras para nosotros. Ahí está, ahí. Muy buenas tardes o buenos días todavía. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación que ha sido de conocimiento y de emotividad. Me han hecho llorar. Porque recordar a César es recordar a una persona muy, muy especial. César era primo de mi abuelita. Nuestro tío, ¿verdad? Nuestro tío. Sí, nuestro tío. Tuve la oportunidad, por ser la más joven de todas, quinceañera, en varias vueltas, que no sé decirles cuántas vueltas en 15, ¿verdad? La oportunidad de convivir algunas épocas con él, o algunos momentos con él, donde pude darme cuenta la calidad de persona que es, no solo como escritor, sino como persona. Era honesto, respetuoso, cariñoso y además le gustaba colaborar y ayudar a los demás. Con mi abuelita tenía muy buena relación, se comunicaban bastante seguido, él la llegaba a ver y nos invitaba a su casa que tenía en Antigua Guatemala. Él nació allá en una casa cerca del Arco. Vivió ahí un tiempo y luego adquirió una casa en la segunda calle, una casa hermosísima, a donde íbamos a degustar el fiambre todos los años. Y hay cosas que me gustaría mencionarles, por ejemplo, que cuando él era niño le llamaban niño, que a él eso no le agradaba. Y mi tía abuela le decía Cesarito. Entonces él se acercaba a ella y le decía, pero no me digas así, porque tampoco le gustaba que le dijeran Cesarito. Y ella insistía, como que se le olvidaba, o tal vez era por molestarlo, a saber, pero insistía en decirle Cesarito. Bueno, así que no solo llegábamos como familia, sino también llegaban otras amistades. Ahí nos juntábamos con Alma, que era sobrina de él también, con Alma de Borrillo. Así que cuando era pequeño, quedó al cuidado de la abuela. La abuela siempre lo alimentaba con un vaso de leche y un gran mollete. Tanto que dice, Molletudo. si ustedes quieren enterarse un poquito más de la vida de él, hay que leer las antologías, las novelas, el tercer tomo, habla de los inquilinos. Ahí menciona muchas partes de la vida de él, ¿verdad? Aquella casa grande de Antigua, la soledad que él vivía, porque solo mujeres había. Él era el único niño. Y había una persona que llegaba y les contaba cuentos de vez en cuando. Cuentos de terror que les fascinaba, ¿verdad? Invitaban a otros niños para que llegaran. Y cuentos de fantasiosos. Pero a veces
se desaparecía la señora Margarita, creo que se llamaba. Y él averiguaba por qué es que ella ya no llegaba. Pero como era muy dado entre las mujeres de esa época a estar chismoseando, ¿verdad? Murmurando. Entonces llegó a sus oídos que dicha señora le gustaban las parrandas, para ponerlo a nuestro alcance. Entonces se pasaba de copas y por eso se ausentaba. Y así había varias anécdotas hay de él, ¿verdad? Así que no sé, me gustaría contarles más, pero el tiempo, no sé si contamos un poquito La más. sustancia del tiempo. Exactamente. Pero lean las antologías de él, son 3 tomos, y en el tercer tomo, la última parte que habla de los inquilinos, la biografía de un niño, ahí menciona él mucho de su vida. Incluso habla de los espantos que habían en la casa. Sí, porque se oían ruidos. Mi abuelita nos contaba que se oía que componían los trastos en la cocina y aquella bulla y de todo. Y cuando salía mi abuelo a ver, no había nada, por supuesto. Y así muchas cosas sucedían en esa casa. Ahora, ¿por qué sé yo todas estas cosas? Porque, en primer lugar, me gusta leer. Cuando uno lee, no solo viaja, uno se transporta, uno vive en ese momento, en ese lugar. Entonces es muy lindo poder leer y poder transportarse, poder vivir lo que escribió el autor. César tiene un léxico muy elevado. Sin embargo, no nos perdemos porque el contexto nos ayuda a descubrir de qué se trata. Entonces no tenemos que estar buscando en el diccionario qué significa cada palabra, porque ya el mismo contexto nos está ayudando a descubrir. Ahora les contaba por qué sé eso, no solo porque partes de mi vida estuve con él, sino porque soy de la generación que nos reuníamos después de almuerzo, después de la cena, para platicar con nuestros papás, con nuestros abuelos, y ellos nos contaban historias de sus antepasados o de las experiencias que ellos habían vivido. Y es algo que se ha perdido, lastimosamente. El tiempo de ahora no nos permite que nuestros papás nos cuenten cosas, que nos transporten a lo que ellos vivieron. Es una lástima, ¿verdad? Porque solo así es como nosotros podemos conocer de dónde venimos, quiénes eran las personas de quienes nos formaron, que nos criaron con valores, con amor, con respeto hacia la familia, hacia el hogar. Así que jóvenes, los exhorto a que lean a César. Tiene libros bellísimos, poemas bellísimos. Este es un ejemplo que nos transporta, cierto es muy duro, porque nos transporta a un momento difícil, de mucho dolor, pero cuántas veces no hemos sentido nosotros dolor por alguien que se va. Pero también tiene otros libros que nos hablan de otras cosas. También conoció a jóvenes que le llamaron mucho la atención. Había una empleada que parece que era muy bonita, y a él se le iban los ojos por ella, pero era un adolescente y su mente se imaginaba muchísimas cosas, ¿verdad? Así que ya se pueden ustedes imaginar también que se imaginaba. Tú, su hermano Antonio Oraña. Figúrese que a él solo de vista lo conozco, con él no he tenido relación. Dice que es un gran escritor también y que es abogado. Sí. Y también conocí al primo de él, que era Fausto Cedeira, ¿verdad? Ellos se unían también mucho. Se unían mucho. Gracias. Sí. Así que muchas gracias y disculpen que me tome tanto tiempo, pero
tengo muchas cosas guardadas en mi corazón que quisiera contárselas, pero será en otra ocasión. Así que jóvenes, qué bueno que vinieron. Y los exhorto a leer. Muy bien, para concluir este conversatorio, queremos invitar a la licenciada Sofía Gamarro. Ella es la ejecutiva de Editorial Universitario y nos dará las palabras de agradecimiento y despedida. Después de concluir la intervención de la licenciada Gamarro, qué mejor forma de terminar un conversatorio sobre poemas que con un café, al cual les invitamos a degustar al terminar. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, licenciados, estimada audiencia, a los grandes expositores que nos apoyaron el día de hoy, grandes profesionales que han hecho posible esta labor. Se regocija mi corazón hoy de ver a este público. Ya era necesario el poder tener esta audiencia y retomar estos conversatorios con este día que hoy conmemoramos, que hoy celebramos. Y más que agradecida, hoy nos enseñaron, cada vez que abrimos un libro, aprendemos algo nuevo. Y hoy nos enseñaron a través de estos poemas cómo podemos, con la vida del autor César Brañas, cómo podemos salir adelante ante la pérdida de un ser querido. Cómo con palabras poéticas podemos adornar y endulzar ese momento. Muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, público en general, a los compañeros que siempre están atrás de estos procesos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues esperamos que no sea el primer conversatorio que tenemos ya de forma presencial, sino que sea el inicio de muchos. Muchísimas gracias.